El Big Data. El Big Data es una de las áreas más importantes en la evolución de nuestra propuesta como Telefónica a los grandes clientes. ¿Por qué? Por el propio negocio intrínseco que lleva asociado, porque nos cambia y nos posiciona mejor en la interlocución con los clientes y además porque somos de los pocos players en España que es capaz de dar una solución completa. Y os quiero contar la propuesta que tenemos. ¿Qué hay detrás de un negocio de Big Data? ¿Qué es lo que hay? Lo importante que tiene que saber el cliente es ¿para qué? Hay que aterrizar el uso de la tecnología en casos concretos. El Big Data no es el fin, es un medio para conseguir algo. Y lo importante es que el cliente tenga claro y sepa qué es lo que quiere. Por tanto, hay una parte de negocio que es la propia consultoría, formación, todo lo que tiene el entorno inicial de entender el cliente y posicionar los casos de uso que vamos a ejecutar con Big Data. La ventaja que tiene Telefónica es que tenemos una organización específica, que viene del área de Luca, a nivel global, con analistas propios que son consultores de negocio y analistas de Big Data a la vez. Y son capaces de aterrizar en los clientes para darle todo tipo de servicios de alguna manera de consultoría en el sentido amplio. Formaciones, establecer con ellos una hoja de ruta de transformación digital, relacionarse y dar casos de uso concretos y la ejecución de los mismos. Es muy importante que tengamos en cuenta que ese conocimiento y ese know-how es de Telefónica, es propio de Telefónica, heredado de la adquisición en su momento de Synergic Partners, incorporando todos los elementos y personas que están en Telefónica. La primera parte importante, podemos ayudar al cliente a decir qué es lo que hay que hacer y cómo. Segunda parte, los datos. Somos un operador, tenemos muchísimos datos. Lógicamente, la primera cosa importante que tienes que saber es que los datos tenemos que cumplir con la legislación y la protección de datos, con lo cual los datos tenemos que consumir de una manera específica. Tienen que estar anonimizados y tenemos que cumplir muchas salvaguardas. Pero cumpliéndolas, nuestra ventaja es que como operador podemos aportar nosotros datos que pueden contribuir a ejecutar de una manera mejor o dar mejores resultados a esos casos de uso que hemos definido. Segunda pieza. Primera consultoría, datos. No hay otro player en el mercado de consultoría que no sea un operador que sea capaz de darlo. Tercera capa importante, la infraestructura. Una vez tengo claro el qué, tengo claro el cómo, tengo que ejecutarlo. Y esto siempre se va a ejecutar sobre una infraestructura. La infraestructura no deja de ser un servicio cloud tradicional de los que vendemos de toda la vida y podemos ejecutar proyectos en casa de cliente, montándole data lakes, montándole infraestructura dedicada, principalmente orientada a la parte de administración pública o grandes clientes que tengan mucho dinero. Segunda parte, podemos utilizar nuestros servicios propios de la casa, tanto VDC como las herramientas de guías tradicionales de la parte de cloud. Y adicional, podemos contar con nuestra propuesta de valor sobre las cloud públicas, con Amazon, Google y Microsoft Azure. Es muy importante que tengáis en cuenta que la parte de infraestructura normalmente se negocia de manera distinta como se negocia la infraestructura tradicional. La negociación está en el caso de uso, la infraestructura es un medio, pero la ventaja que tiene ese medio es que una vez estás dentro, si va bien el caso de uso, el Big Data va a crecer. El nombre de Big es que son muchos datos significa mucha infraestructura, con lo cual es importante que desde el principio veamos la oportunidad que exista. Y esa oportunidad, aunque al principio sea pequeña, va a crecer. Resumo, somos capaces, con personal propio, consultores de negocio, analistas de datos, de ayudar al cliente a establecer una hoja de ruta, con propuestas verticales por negocio. Somos capaces de aportar y complementar los datos propios que tiene el cliente con datos nuestros, de Telefónica como operador, como prestador de servicios. Y además, somos capaces de proporcionarle la infraestructura que es necesaria para ejecutar esos casos de uso. Si metemos la pata de la seguridad, que podemos securizar todo esto, no hay nadie en España que sea capaz de replicarla. Un operador tiene datos, pero ni Orange, ni Vodafone, ni nadie se dedica al mundo de la consultoría y a la infraestructura. Un consultor es capaz de hacer esa consultoría, pero no tiene los datos al no ser operador, ni tiene la parte de infraestructura. Con lo cual, aprovechemos esa ventaja competitiva, porque la propuesta es muy potente. Y lo que os decía al principio, no solo el negocio per se de la Big Data, sino está en juego un posicionamiento que nos va a creer y a crecer en nuevas oportunidades en el cliente en todos los aspectos. Con lo cual, este año es el año del despegue del Big Data en España.
¿Me ayudáis a hacerlo?